Hola, bienvenidos a nuestros secretos creativos. Hoy les traigo un secretico súper útil y es cómo añadir la guata. A uno le pasa, digamos, miren, yo tengo esta guata aquí, tengo este pedazo y este pedazo, pero resulta que necesito acolchar un cojín, entonces necesito añadir la guata. Y la guata no se añade como cuando uno cose tela, o sea, yo no pongo la guata así derecho con derecho y la volteo, porque lo que sucede es, si yo coso aquí, se voltea y va a quedar un montón de guata acá y eso no queda bien. Muchas veces me preguntan cuando vamos a hacer colchas que si uno puede acolchar el cuadro y luego unirlo. No, no se puede hacer. Por eso mismo, porque si unimos cuadro con cuadro, va a quedar un montón de guata y van a quedar caminos de montones de guata y eso no va a quedar bien. Cuando uno acolcha, debe poner la guata completa. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues la añadimos. Entonces les voy a mostrar cómo. Por eso es que yo tengo mi máquina Janome hoy aquí. Vamos a empezar cambiándole de pie. ¿Por qué? Porque yo siempre utilizo este pie, que es el pie de 1/4. Entonces ahorita no lo puedo usar porque el pie es redondito y yo voy a poner un zigzag. Entonces lo voy a dejar como por aquí y vamos a utilizar este pie, que es el pie de las aplicaciones, que es abierto y me va a dejar ver lo que estoy haciendo. Entonces voy a enhebrar aquí mi máquina, que ya la tengo lista. El hilo que utilizan no importa, yo estoy utilizando aquí uno gris, por acá. ¿Por qué no importa? Porque la guata no se va a ver. Entonces, si ustedes quieren, pueden utilizar un hilo blanco, pero la verdad no importa porque no se va a ver. Entonces le enhebro. Pero primero voy a poner el pie, miren. Este pie se pone muy fácil porque solo a presión. Entonces lo ubico acá, bajo y ya lo agarro. Entonces, miren, ahora la voy a enhebrar. Listo. Y voy a ponerlo en una puntada de zigzag. En esta máquina la puntada de zigzag es la número 7. Entonces, 7. Lo voy a poner bien grande y lo voy a poner más bien separado. Y como pongo la guata, pues yo ya la corté. La corto parejita porque si está con, mira, aquí tiene como metidos y salidos, entonces no me sirve. La cojo entonces como por este lado que está mejor y la pongo acá. Entonces, pongo aquí. ¿Y dónde está mi pedal? Por acá. La ubico acá. Bien donde se están encontrando las dos guatas, lo pongo bien en la mitad. La guata no está una encima de la otra, sino están así como empatadas. Y lo empiezo a coser. Yo lo remato como ahí para que no se me mueva. Y luego, si la pongo de este lado, porque si no se me empiezan a mover para todas partes. Lo volteo y empiezo a coserla así. Entonces empato las dos guatas y así lo vamos uniendo todo. Porque es que la guata, se está enredando un poco aquí. La guata es de 1,50 y hagamos de cuenta que yo tengo una cama de 3 metros, con todo y caídas, una colcha de 3 metros. Entonces tenemos igual que añadir la guata, añadir 2 pedazos, por ejemplo, de 1,50. Entonces miren, pongo la guata, nos sirve para cualquier cosa que sea que vayamos a hacer, para un cojín, para un individual, para una colcha, para todo lo que necesitemos. Entonces miren, aquí ya me quedó añadida, ¿sí ven? No se nota, no se va a ver, tampoco se siente, porque eso es muy importante que no se sienta. Si yo cojo y doblo la guata y la coso así, se va a sentir un montón de guata. Entonces lo importante es que no se sienta. Hasta aquí mi consejo de hoy. Súper fácil, súper rápido, ya saben cómo van a añadir guata.